¿Quién fue realmente el Che Guevara? Historia, curiosidades y legado. Ernesto Che Guevara, un nombre que despierta pasiones, controversias y debates en todo el mundo. Para algunos, un símbolo de libertad y justicia social. Para otros, un guerrillero implacable y autoritario. Pero, al fin y al cabo, ¿quién fue realmente este hombre que se convirtió en un ícono revolucionario global? ¿Cómo un joven médico argentino terminó liderando guerrillas en Cuba, el Congo y Bolivia? ¿Qué lo motivaba? ¿Y cuál es su legado hoy, más de medio siglo después de su muerte? En este video, vamos a contar la historia del Che Guevara, su vida, su lucha, sus contradicciones y las curiosidades que lo convirtieron en una leyenda. Quédate hasta el final, deja tu like, suscríbete al canal, porque algunas de estas historias son tan sorprendentes como desconocidas. Ernesto Guevara nació el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Provenía de una familia de clase media con raíces aristocráticas y cierta inclinación hacia ideas progresistas. Desde muy joven, Ernesto demostró ser inquieto, muy inteligente y extremadamente curioso sobre el mundo. Sufría de asma crónica, pero eso no le impidió practicar deportes extremos ni recorrer miles de kilómetros en motocicleta por América Latina. Ese viaje, iniciado en 1950 y con su amigo Alberto Granado, marcaría profundamente su conciencia social. Durante la travesía, fue testigo directo de la pobreza, la desigualdad y la opresión en varios países del continente. Estas experiencias lo llevaron a cuestionar el orden social y económico vigente. En sus diarios de viaje, más tarde publicados como diarios de motocicleta, ya se podía percibir su transformación ideológica. No era solo un joven aventurero, allí comenzaba a nacer el revolucionario. En 1955, en México, Ernesto conoció a Fidel Castro a través de su hermano Raúl. El grupo de exiliados cubanos planeaba derrocar al dictador Fulgencio Batista, y Guevara se unió a ellos como médico, aunque pronto demostró habilidades de liderazgo y combate. Juntos partieron a bordo del famoso yate Granma, rumbo a Cuba en 1956. Tras varios combates en la Sierra Maestra, el Che ganó la confianza y el respeto de sus compañeros. Se convirtió en uno de los principales comandantes del ejército rebelde. Su papel fue fundamental en la toma de Santa Clara, en diciembre de 1958, una batalla decisiva que precipitó la huida de Batista y la victoria de la Revolución cubana el 1 de enero de 1959. Pero el Che no se detuvo ahí. Se convirtió en ministro del nuevo gobierno revolucionario, presidió el Banco Nacional de Cuba y representó a la isla en varios foros internacionales. A pesar de su formación médica, hablaba sobre economía, geopolítica y socialismo con una convicción casi mesiánica. A lo largo de su vida, el Che acumuló historias impresionantes que hoy forman parte de su leyenda. Aquí algunas curiosidades que quizás no conocías. Cuando fue presidente del Banco Central de Cuba, Guevara firmaba los billetes simplemente como Che, un gesto simbólico que reflejaba su personalidad rebelde y su desprecio por las formalidades burocráticas. Tenía una biblioteca ambulante durante la guerra. Apasionado por la literatura, llevaba libros incluso a las campañas guerrilleras. Leía a Marx, Lenin, pero también a poetas como Pablo Neruda y novelistas como Faulkner. Detestaba el lujo y vivía con austeridad. Rechazaba los privilegios. Como ministro, vivía en una casa modesta, se vestía de forma sencilla y nunca aceptó un salario mayor que el de un obrero común. Era políglota autodidacta, además del español, hablaba francés e inglés, y tenía nociones de quechua. Aprendió idiomas por su cuenta, muchas veces en medio de la selva o en la cárcel. Jugador de ajedrez, era un excelente ajedrecista. Participó en torneos y utilizaba el ajedrez como herramienta de educación y disciplina intelectual entre los combatientes. Estos aspectos menos conocidos muestran que el Che era mucho más que un guerrillero, era un intelectual, un idealista y un hombre profundamente complejo. A mediados de la década de 1960, el Che comenzó a alejarse del gobierno cubano. Aunque mantenía una relación cercana con Fidel, no se sentía satisfecho siendo un burócrata de la revolución. Quería seguir luchando,
exportar la revolución a otras partes del mundo. En 1965, desapareció de la vida pública. Muchos pensaron que había muerto, pero en realidad había viajado al Congo, en África, para apoyar movimientos guerrilleros. La experiencia fue un fracaso. El Che se sintió frustrado por la falta de disciplina y compromiso de los combatientes locales. Regresó brevemente a Cuba y, en 1966, partió clandestinamente hacia Bolivia, con la esperanza de iniciar una revolución continental en América del Sur. Su grupo, sin apoyo popular ni ayuda externa, fue rodeado por el ejército boliviano con colaboración de la CIA. El 8 de octubre de 1967, fue capturado y herido en la selva de la Higuera. Al día siguiente, 9 de octubre, fue ejecutado por orden del alto mando boliviano. Tenía apenas 39 años. Murió convencido de que había fracasado, pero sin renunciar jamás a sus ideales. La figura del Che Guevara sigue siendo polémica. Para muchos, es símbolo de la lucha contra el imperialismo, la opresión y las injusticias del capitalismo. Su retrato, inmortalizado por el fotógrafo Alberto Korda, se ha convertido en uno de los íconos más reproducidos de la historia. Por otro lado, hay quienes lo critican duramente. Se le acusa de haber sido intolerante, violento y de haber participado en fusilamientos de opositores en los primeros años del gobierno cubano. Sus detractores lo ven como un dogmático que prefería la lucha armada a la democracia. La verdad es que el Che representa una contradicción viva: el médico que eligió la guerra, el idealista que defendía la violencia revolucionaria, el hombre que combatía al capitalismo pero cuya imagen terminó estampada en camisetas, tazas y carteles en todo el mundo. Ernesto Che Guevara fue mucho más que un rostro en una camiseta. Fue un hombre de vida intensa, apasionada y llena de contradicciones. Su historia nos obliga a reflexionar sobre los límites entre la utopía y la realidad, entre los ideales y los medios para alcanzarlos. Amado por unos, odiado por otros, lo cierto es que el Che dejó una huella profunda en la historia del siglo XX. Su vida es un recordatorio de que las ideas, para bien o para mal, tienen poder, y que, a veces, un solo individuo puede cambiar el curso de los acontecimientos, o al menos intentarlo. ¿Y tú, qué piensas sobre el Che Guevara? ¿Héroe, mártir, revolucionario, villano o simplemente un hombre de su tiempo? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias como esta. Hasta el próximo video, y gracias por vernos.